Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Aaron Ruiz. En esta oportunidad, junto con Lima Innova de la Municipalidad de Lima, tenemos para ustedes la importante presentación de la gestión de la crisis empresarial post-COVID-19. Para ello le vamos a dar unas pautas para que ustedes puedan redefinir las estrategias de negocio, las estrategias que ustedes tienen en esta época de incertidumbre y en esta época de crisis. Y es por ello que para también incentivarlo bastante a ustedes, le tenemos para ustedes un concurso. El día de hoy vamos a hacer un concurso bastante dinámico con todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, aprovechen, compartan esta presentación, este video por sus redes sociales, por Facebook, LinkedIn, Instagram, por donde sea, por su WhatsApp también, en el cual vamos a hacer 3 premios. El primer lugar se va a llevar un libro físico del modelo de generación de negocios, en el cual se le va a hacer la entrega física, se le va a enviar a sus hogares donde se encuentren ubicados. Y el segundo y tercer lugar se va a llevar el mismo libro, pero en formato ebook, en formato PDF, y también la guía de gestión de riesgos para que puedan implementarla en sus organizaciones de manera inmediata. Muy bien, así que finalizando la presentación, esténse atentos porque vamos a premiar el día de hoy el conocimiento, la atención de ustedes para que se puedan llevar estos grandes premios el día de hoy. Bueno, para ustedes tenemos importantes presentaciones. Primero vamos a conversar de lo que es la gestión de la crisis, que es una crisis o que es un riesgo que están impactando hoy en día en muchas organizaciones. Ya estamos día 58 de la cuarentena. Cerca del 50% de los negocios se han visto afectados, sus ingresos, sus gastos, y definitivamente hay muchos puntos en el cual tenemos que ahondar. Pues para ello es importante entender el contexto de la crisis. Entender el contexto de la crisis, qué tanto nos están impactando, cuál es el marco de la crisis, a quienes les están impactando de manera importante, a quienes medianamente y a quienes no o bien se están beneficiando. Luego vamos a ver las implicancias que tiene ello en el sector productivo. Asimismo vamos a ver los desafíos claves para la protección de la productividad de la empresa, qué tanto la crisis ha afectado la productividad, la generación de ingresos, los resultados, las metas que se han planificado a inicios del año en muchas empresas. ¿Cuáles son los desafíos que ahora vienen de aquí más adelante? Y asimismo, vamos a ver el modelo para una gobernanza de la crisis, cómo poder gestionar efectivamente la crisis de manera importante. Muy bien, listo. Entonces, ese es el principal contenido que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, como el tema está relacionado al tema de la gestión de la crisis, primero hay que entrar a conocer qué es una crisis. Una crisis, nos comentan nuestros amigos de la RAE, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Y es por ello que, si se dan cuenta, es el impacto grave que pone en incertidumbre, en riesgo a el desarrollo de un asunto o un proceso, ¿no? Vamos a imaginar que ustedes tienen el lanzamiento de un producto que tenían planificado de aquí a junio de este año, ¿bien? Y viene una crisis, como por ejemplo puede ver la crisis de los huaicos, las crisis ambientales, y permita que ustedes no puedan lanzar el producto de la manera en la cual ustedes han pensado. Entonces es cualquier factor externo que la persona o la empresa no puede controlar. Entonces ya vamos conociendo lo que es la gestión de la crisis o la gestión de los riesgos. Bien, bueno, vayamos de lo macro a lo micro. ¿La pandemia estaba anunciada? Pues definitivamente no. Bill Gates, Obama, inclusive expertos y estudiosos, de alguna manera han hecho una prospectiva que sí iba a pasar una crisis en este año, pero no se sabía que iba a haber una crisis sanitaria. Por ejemplo, Barack Obama nos comenta, puede ocurrir y probablemente puede que llegue un momento en el que nos tengamos que enfrentar a una enfermedad mortal dentro de 5 o 10 años. Bien, eso es lo que menciona él. Él ha visualizado, según su equipo de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que en unos 5 o 10 años puede haber una crisis de una enfermedad. Eso es lo que nos comenta en su gobierno entre el año 2009 y 2017. Y lo que nos menciona nuestro querido amigo Bill Gates, dice, si algo va a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra. No habrá misiles, sino microbios y no estamos preparados, como se le conoce al enemigo invisible. El coronavirus es un enemigo invisible,
¿no? Es difícil de detectar, es difícil de mitigar, es difícil de reducirlo. Y entonces es una crisis en la cual ninguna empresa de peruana, latinoamericana, de cualquier sector ha sabido prever, ha sabido anticiparse. Entonces esta perspectiva empresarial ha sido una perspectiva muy particular, en la cual la crisis no ha permitido identificarla en su momento. Y miren qué interesante este cuadrísimo que nos presentan a continuación nuestros amigos del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, desde el año 2007 hasta el presente año, elabora el Informe Mundial de Riesgos, en el cual menciona cuáles son los riesgos latentes por probabilidad y por impacto que pueden impactar en todo el mundo. Hay riesgos económicos, riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos tecnológicos. Y específicamente para el tema del coronavirus, como ustedes pueden visualizar en la flecha roja, el rebrote de enfermedades infecciosas, es el tema del coronavirus, es una de las principales riesgos que iba a pasar en este año 2020. Y qué importante su relación con otras crisis que posiblemente va a pasar en estos años, de aquí más adelante. Entonces, ya nos están avisando que va a haber una crisis sanitaria. Va a haber crisis ambientales, segurísimo que sí. Va a haber la crisis del agua, va a haber la crisis financiera, crisis políticas y va a tener muchas crisis. Entonces vamos a ver cómo nuestro negocio se enfoca para poder atender esas crisis que van a pasar de aquí más adelante. Muy bien. Muy bien, el COVID-19 es algo en el cual nosotros no hemos estado preparados. El 40% al inicio de la crisis, solamente el 40% de las empresas habían desarrollado un plan de continuidad de negocios. Este plan de continuidad de negocios es algo en el cual ustedes se tienen que grabar en la cabeza. Es un documento importantísimo que toda organización, empresa pública, privada, tiene que tener. Prevé los riesgos latentes, los riesgos potenciales que van a haber de aquí más adelante. Vamos a ver que hay diferentes tipos de riesgos. Hay riesgos comerciales. Son riesgos en los cuales una empresa no puede vender más allá de lo planificado. Riesgos operativos. ¿Qué pasa cuando la producción, cuando las maquinarias, la infraestructura no funciona? Impacta al desempeño de la empresa. Riesgos financieros. Cuando no hay la liquidez, el dinero y el efectivo para poder invertir en otras unidades de negocio. Asimismo, también vemos data y estadística de que el 56% de las empresas que tenían un sistema de gestión de la continuidad de negocios no habían sido diligentes con los ejercicios y sus pruebas en los planes en los últimos 12 meses. Entonces, no solamente basta con contar el plan, también hay que implementarlo y hay que ejecutarlo. Solo el 18% de las empresas desarrollaron un plan de continuidad para los 10 principales riesgos que tienen. Qué interesante, el plan de continuidad, señores, es la medicina que toda empresa tiene que tener hoy en día. Muy bien, les vuelvo a repetir. El plan de continuidad de negocios es la medicina que toda empresa tiene que tener el día de hoy. El 60% de las empresas que desarrollaron un plan de continuidad, el mismo es sostenible solo para el corto plazo. Es un plan de continuidad que realmente está mal elaborado porque lo han hecho para el año máximo, para 2 años. Un plan de continuidad se hace de aquí a 10 años. Y el 80% de las empresas que no tienen sus planes de continuidad pueden quedar fuera de los negocios dentro de los 13 meses de un incidente de importancia mayor, como los cuales estamos viviendo hoy en día. Entonces la crisis tiene muchos puntos que considerar. Vamos a considerar las siguientes palabras: crisis, riesgo, continuidad, sostenibilidad, impacto, probabilidad, incertidumbre, volatilidad, complejidad, ambigüedad. Estas son palabras que tenemos que tener hoy en cuenta muy importante hoy en día. Estas son palabras en las cuales vamos a ver de aquí hasta los próximos años, de aquí más adelante. Pero bueno, recordemos que nuestra empresa, por más pequeña, mediana o grande que sea, no solamente estamos afectados por crisis externas como la crisis sanitaria del coronavirus, sino también son los riesgos del contexto externo los que provocan más daño. Las decisiones que tome cualquier otra institución, empresa, fuera de nuestra empresa, nos puede afectar positiva o negativamente para nuestra organización. Recordemos que un riesgo, también existen riesgos positivos.
Lo que pasa es que en nuestro cerebro tenemos la mente de que los riesgos son negativos, pero hay riesgos positivos, ¿no? Les pongo un ejemplo clarísimo. Hay una empresa del sector transporte de personas en las cuales salió un decreto que podían transportar más de 60 personas en los buses, cuando antes la ley permitía que solamente eran 45. Entonces, si ha salido un decreto y una ley como esta, me favorece a mí como empresa porque ahora puedo transportar más personas. Bien. Existen muchas leyes que promueven a empresas, a las inversiones, a las patentes, etcétera. Entonces hay que saber identificar y para ello hay que conocer 5 grandes puntos. Ustedes como empresarios tienen que conocer factores o variables que no pueden controlar. Variables en el ámbito político, ámbito legal, ámbito de las leyes, decretos, resoluciones ministeriales que hoy en día están saliendo. Ámbito en el impacto económico. Económico está la inflación, los precios de los commodities, por ejemplo el petróleo, el PBI, las inversiones. Aspectos sociales. Aspectos sociales ya son los comportamientos del consumidor que van a ir variando. Hoy en día muchos de nuestros hogares, por ejemplo, están tendiendo más a ahorrar que a gastar. Y el ahorro son para gastos de primera necesidad, de alimentación, por ahí de transporte, etc. Entonces, el comportamiento del consumidor también va a ir variando. También hay impactos tecnológicos, cuando una tecnología nos impacta favorablemente para nosotros. Y también en el impacto ambiental. Entonces tenemos 5 impactos que nos pueden provocar a nuestra organización: político, económico, social, tecnológico y ambiental. Asimismo, estas organizaciones que ustedes ven en la presentación menciona que hay muchos agentes que nos afectan positiva o negativamente. Por ejemplo, están los clientes. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cliente que dependo definitivamente de él? ¿Qué pasa cuando yo tengo solamente un proveedor? Y también afecta en el precio o en la cantidad. Pero también hay otras instituciones, como por ejemplo el gobierno nacional, el gobierno central, también las municipalidades, asimismo las comunidades. Por ejemplo, muy importante es cómo las empresas mineras gestionan la continuidad de sus negocios con las comunidades. El ejemplo más claro es el de Antamina y mineras como Quellaveco, Tía María. Socios estratégicos, reguladores y muchas otras entidades más que tenemos que conocer. Entonces, recordar que no solamente actuamos solos. Cada decisión que nosotros tomamos y cada decisión que otros toman nos pueden afectar positiva o negativamente a nuestras organizaciones. Muy bien. Entonces la pandemia ha incrementado la incertidumbre sobre nuestros objetivos, definitivamente. Los objetivos que teníamos planificado para este mes, para los próximos meses, no se han cumplido y no se van a cumplir. Y es por ello que hay que saber diferenciar entre lo que es una estrategia de los objetivos. La estrategia es el camino en el cual yo voy a hacer para lograr el objetivo. Entonces, en ese camino se ha visto golpeado, se ha visto mermado por la pandemia, por la incertidumbre. Entonces, cuando yo no logro el objetivo esperado, ahí es donde ingresan los riesgos. Los riesgos son amenazas en las cuales la empresa tiene que saber identificar. Bien, hay riesgos en la parte financiera, hay riesgos en la parte comercial, en la parte operativa, hay riesgos en las tecnologías, también hay riesgo en el personal. Por ejemplo, hoy día con los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Muchas empresas están optando por votar al trabajador, por terminar el contrato, y eso hace que no se tenga una buena gestión. ¿Bien? Entonces los riesgos son acciones del gobierno, crisis financieras, hoy mismo también la ciberdelincuencia, que nos está afectando bastante, la reducción de los salarios también. Y también hay otros riesgos, como por ejemplo la interrupción de la cadena de suministros. La cadena de suministros es algo en el cual se ha identificado. Entonces todo riesgo es todo factor que no podemos controlar y nos puede afectar positiva o negativamente a nuestras empresas. Todas las empresas deben tener un plan de continuidad de negocios y un plan de respuesta ante emergencias. Hoy en día tenemos empresas que inmediatamente
han sabido responder ante las urgencias del coronavirus. Por ejemplo, Casa Andina. Casa Andina es una empresa de hoteles, ¿bien? Alquila, vende servicio de alojamiento. Lo que ha hecho Casa Andina, ha sacado una línea de Casa Andina Home. Casa Andina Home, para ti que quieres estar seguro y con buenos niveles de salubridad, Casa Andina se ha encargado de que por $700 tú puedas estar todo un mes en Casa Andina, en sus propios locales, y no te puedas infectar con el coronavirus. Entonces inmediatamente se ha puesto las pilas. La panadería San Antonio, una panadería de más de 60 años, ya tiene experiencia trabajando en panadería, en postres, etcétera. Lo que ha hecho inmediatamente es ahorita en convertirse en un supermarket con productos de primera necesidad. También tenemos el caso de Platanitos. Platanitos es una empresa dedicada al calzado y ahora mismo están creando, es más, ya salió la aplicación de venta de delivery de alimentos y de platos de comida. Entonces, el plan de continuidad hace que la empresa sea ágil para tomar decisiones. No se olviden eso, señores. Mucho vamos a hablar también del tema del VUCA. El VUCA ya son términos ante la incertidumbre. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra incertidumbre? La claridad y la agilidad en hacer los negocios. La persona que tome decisiones de manera inmediata y rápida es la persona que va a tener mayores ganancias. Entonces, cambio en el entorno interno dentro de nuestra empresa y externo relacionado con los riesgos y las amenazas, eso hace que se tomen buenas decisiones. Cuando yo tomo buenas decisiones, permito menguarme ante los riesgos. Entonces, el plan de continuidad es muy importantísimo que ustedes cuenten hoy en día. Bien, también es importante conocer qué piensan los stakeholders, los grupos de interés de parte de en cuanto a nuestras organizaciones. Bien, en cualquier ejemplo es importante analizar la gestión de los stakeholders. Los stakeholders son los clientes, los proveedores, los empleados, directivos, gerentes, accionistas, reguladores, la comunidad, los medios, las universidades, que afectan el desempeño de una empresa. Bien, es por ello que hay que saber identificar a estos stakeholders, hay que saber darle su importancia y también, sobre todo, vincularlo, hacerlo partícipe en nuestra toma de decisiones. Con ello, nuestra gestión de riesgo se va a ver cada vez elaborada de mejor manera. Entonces, para cualquier aspecto se puede aplicar una gestión de stakeholders. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy una empresa minera en la cual produzco el cobre, ¿no? Entonces, tengo que conocer cuáles son las leyes en cuanto a la gestión minera, cuánto es la capacidad que yo puedo producir diariamente de cobre de acuerdo a lo reglamentado por el Ministerio de Energía y Minas. Tengo que conocer cuáles son mis principales proveedores. Debo tener proveedores de maquinarias, también proveedores de personal que me ayuden a la explotación y diversos proveedores. Tengo que saber qué esperan mis empleados. Por lo general, los empleados de una empresa minera son empleados con muchas quejas y muchos reclamos, porque a veces por el horario de trabajo, que es de 21/7, 21 días de trabajo y 7 días de descanso, se ven afectados en su ámbito emocional. También se sienten algunos de ellos que no son bien remunerados. ¿Qué esperan los gerentes de la empresa? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento del negocio en cuanto a ventas, etcétera? La comunidad, si yo soy una empresa minera, probablemente afecte a la comunidad donde yo estoy explotando el mineral. Por ejemplo, en Cajamarca, en Arequipa, en Moquegua, hay ejemplos muy claros. Y los reguladores, como por ejemplo Ocinermin, ¿no? Entonces, así, de manera inmediata hay que saber identificar qué piensan cada uno de ellos, cuáles son sus expectativas de aquí más adelante y yo cómo participo en estas tomas de decisiones. Muy bien, ahora veamos el efecto dominó. El efecto dominó ya son las implicancias en el sector productivo. Este sector productivo, en el cual se les ha hecho diversas consultas y entrevistas, acá tenemos una encuesta de nuestros amigos de Deloitte que nos respondan a la pregunta: ¿cuál es tu respuesta en relación a la crisis de seguridad, salud y bienestar laboral? ¿Cuál es tu respuesta? O sea, ¿qué tan rápido tú tomas decisiones ante la crisis?
La mayoría ha contestado que tienen un buen entendimiento de los desafíos actuales y futuros relacionados con la crisis y un plan para enfrentarlos. Tienen un entendimiento, ¿no? Ya un 36% mencionan que tienen un entendimiento razonable, o sea, conocen a medianos rasgos los desafíos y la importancia de implementar un plan de continuidad, ¿no? Entonces, son personas en las cuales y empresas en las cuales han sabido identificar que un plan de continuidad es muy importante. Muy bien. Entonces, para responder a esta emergencia, para ser ágiles en la toma de decisiones, para ser rápidos, para ser inmediatos, se recomiendan algunas recomendaciones. De manera general, importante y prioridad número 1, proteger nuestra salud y salvar la vida. Y pues para ello nos han comentado siempre de aplanar la curva lo más rápido posible. Estos martillazos que el gobierno está dando para ya bajar el nivel de muertos aquí en el Perú y en Latinoamérica es una manera inmediata que tenemos que actuar. Aumentar la capacidad de tratamiento y testeo de coronavirus, de este coronavirus, y encontrar curas, no la vacuna en sí que puede salir de aquí todavía unos meses o unos años, pero sí tratamientos o medicinas que puedan menguar. Bien, por el lado de resguardar los medios para la vida, aquí hay que apoyar a las personas y a sus negocios afectados por el bloqueo. Bueno, el gobierno ha implementado el programa Reactiva Perú, un programa en el cual le dan capital de trabajo a los microempresarios. Preparar un retorno seguro al trabajo. Hoy en día se habla de los protocolos de bioseguridad que, por ejemplo, los restaurantes, que son los que más rápido están actuando hoy en día, están implementando. Estos protocolos de bioseguridad permiten que las personas que regresen al trabajo, porque han estado trabajando desde el home office, tengan todos los implementos de seguridad y salud necesarios. Bien, contar con las mascarillas necesarias, con los lentes, con los guantes, el alcohol y muchas cosas más. Eso ustedes lo pueden revisar en las resoluciones ministeriales de cada ministerio. Por ejemplo, si ustedes son del sector, por ejemplo, sector de exportación, entonces entran al MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y entran a la resolución ministerial de este sector. Muy bien. Escalar y acelerar la recuperación económica en un contexto de recesión. Pues sí, el gobierno ya mencionó que vamos a bajar un menos 2% de nuestro PBI. Bien. Inclusive la ministra de Economía y Finanzas dijo que 30.000 millones de soles van a ser invertidos para recuperar la economía. Entonces tenemos mucho trabajo, no solamente en el ámbito empresarial, también en el ámbito público, político y de Estado. Y pues esto se ve ya en el crecimiento de la situación de la pandemia en toda Latinoamérica, donde ya nos convertimos en el segundo país a nivel latinoamericano con más casos de coronavirus. Y pues estamos en crecimiento, en promedio 3.000 a 4.000 diario. Muy bien. Para poder planificar en un negocio y en nuestros negocios, en nuestras empresas, se recomienda 3 grandes fases: recuperación, reconstrucción y reinvención. Bien, le vamos a poner las 3 R's: recuperación, reconstrucción y reinvención. Asimismo, tenemos que proteger la vida de nuestros trabajadores en nuestras organizaciones, aportar al objetivo del negocio y sobre todo mejorar la resiliencia organizacional. Resiliencia ya es cómo superar las crisis de manera óptima y de manera segura. Eso es la resiliencia organizacional. Entonces, aquí les dejamos una frase en la cual ustedes se van a ir adentrando cada vez más a la importancia de gestionar y manejar las crisis. La supervivencia de una empresa, de una organización, ante una crisis en su operación o en su condición financiera está limitada en gran parte por la crisis y oportunidad de la respuesta y no tanto por la gravedad de la crisis. Más que el impacto de la crisis en nuestra empresa, impacto económico o impacto financiero, más importante que eso es la agilidad de la respuesta. Qué tan rápido somos nosotros en seguir manteniendo esa cadena que nos tiene unidos. Bien, por eso, señores, sean ágiles en las tomas de decisiones. Es aquí donde muchas competencias se van a incrementar. Adaptación al cambio.
en el año 2009, en la crisis financiera de los Estados Unidos, que bueno, afectó definitivamente también al Perú porque nos afecta todo lo que haga Estados Unidos, se crearon 12 apps importantes y muy conocidas hoy en día. Entre ellas está Instagram, está Globo, está Uber, está TikTok, entre otras más. Entonces, detrás de una crisis siempre hay muy buenas oportunidades. No hay que bajar la guardia, hay que saber tomar decisiones ágiles e inmediatas. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los desafíos claves para la protección y el incremento de la productividad del personal. Pues para mantener un retorno seguro de la persona, para el aspecto en nuestras organizaciones, se recomienda tener por lo menos 4 componentes para poder llegar a un buen entorno del seguro. Muy bien. Entonces, entre ellos tenemos tener un entorno psicosocial del trabajo. Hoy en día se va a valorar más que nada la salud de nuestros trabajadores. Tener un ambiente físico óptimo para nuestros trabajadores. Un ambiente limpio, un ambiente seguro, un ambiente desinfectado. Involucrar a la empresa en la continuidad. Los trabajadores de la empresa se van a involucrar en la continuidad de la misma. Lamentablemente, antes de ayer ya se dio la noticia de que Avianca, después de 100 años de operación, imagínense, se declararon en bancarrota. No han podido atender sus principales costos económicos, financieros y de personal. Entonces, la continuidad de Avianca ya se vio afectada. Pero es importante hacerle conocer a los trabajadores que la sostenibilidad de la misma es importante. Y tener los recursos personales necesarios para la salud. Ustedes se van a dar cuenta que en los protocolos de bioseguridad hay que invertir en la salud del trabajador, en mascarillas, en gel, etc. Muy bien, muy bien. Aquí es a donde yo quiero llegar. Miren, señores, este probablemente sea la lámina más importante de esta presentación. Para poder planificar un entorno seguro en nuestras empresas, un entorno fuera de crisis, un entorno fuera de riesgos, le recomendamos 4 grandes pasos. Primero, evaluar los riesgos. Hay que saber darle la importancia a los riesgos de nuestra empresa, que nos afectan directamente. Esto es un trabajo que lo tienen que hacer los gerentes de la empresa, también los mismos ejecutivos y colaboradores. Pero es importante saber qué acciones nos afectan a nuestra continuidad de nuestros negocios. Luego, está en saber establecer protocolos. Los protocolos, son lineamientos, directivas y normas que yo tengo que implementar en mi empresa para poder menguar la crisis. Hay que saber implementar los protocolos de bioseguridad y también los protocolos sectoriales, los cuales les mencioné hace un momento, que en cada sector ya se están creando protocolos. Y también planificar cuántos son los costos, el presupuesto que yo voy a necesitar para poder menguar esa crisis. Muy importante también en el paso número 3 es saber comunicar y sensibilizar a nuestros trabajadores. La comunicación es muy importante. Hoy en día se necesita un líder muy comunicativo, puesto que como las empresas no están trabajando y ellos están trabajando en sus casas, en home office, el líder tiene que ser el día más comunicativo, un líder que brinde mucha seguridad de que lo que va a pasar más adelante va a ser superado, un líder resiliente. Y para ello hay que establecer muchos canales de comunicación, no solamente canales como WhatsApp o Facebook o correos, muchas llamadas telefónicas, muchos controles de los objetivos. Bien, entonces esto de acá ha revolucionado definitivamente el coronavirus, los estilos de trabajo. De verdad que las empresas donde pensaban que todos los trabajadores tienen que ir a un lugar específico para trabajar, ya se dan cuenta que no necesariamente es así, que se pueden trabajar desde casa y que se pueden lograr los mismos objetivos por parte de los trabajadores. Y también minimizar el contagio. Recordemos que esto es un enemigo invisible. Y han mencionado que el coronavirus es como un incendio en el cual se propaga rápidamente. Así, es un enemigo invisible que no se puede controlar. Hay que saber detectar a este enemigo de manera oportuna y tener mucha vigilancia. Bien, entonces
¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las actividades que yo puedo hacer? Bueno, acá tenemos el punto número, todos los pasos, los 4 pasos que tenemos a continuación. Como estamos ahorita en una etapa de aislamiento y bueno, ya estamos retornando al trabajo, ya ustedes tenían que haber evaluado los riesgos, ya tenían que haber establecido sus protocolos en sus empresas, ya tenían que haber ya comunicado y sensibilizado a sus trabajadores y con ello se va a minimizar el contagio. Si ustedes, vamos a hacer la siguiente pregunta. Ustedes en sus empresas se preguntan en cuál de estas 4 etapas yo estoy, y si están en la etapa recién número 1, pónganse las pilas y tienen que seguir avanzando. Si en sus empresas ya han establecido protocolos, ya están avanzando con ellos, ¿bien? Muy bien. Y si se están comunicando y sensibilizando, perfecto. Pero ya es el momento ya de comunicar y de sensibilizar hoy en día. Ya se han detectado que hay 27 actividades económicas aquí en el Perú, ya desde ayer 10 de mayo, desde ayer 11 de mayo, ya están retornando a sus actividades. Y tiene que tener con los protocolos de seguridad. Como por ejemplo una pollería como Rockies, en el cual han mencionado que el día de hoy ya van a empezar con el delivery. Ya seguramente esta empresa hace semanas ya han tenido los protocolos, ya han evaluado sus riesgos, ya han comunicado al personal para poder atender. Entonces no hay que esperar a que el gobierno saque una resolución ministerial para poder empezar a hacer los protocolos. Esta empresa ya elaboró sus propios protocolos, entonces han seguido adelante. Bien, para evaluar los riesgos, el gobierno ha establecido diversos aspectos. Por ejemplo, hay que establecer los riesgos, cuáles son los riesgos muy altos, medianos y los riesgos bajos. Pero por ejemplo hoy en día los riesgos que tienen mayor impacto son los riesgos en los cuales mencionan que a más de 60 años la obesidad con un índice de masa corporal más de 40, lo han cambiado porque antes era 30, enfermedades crónicas preexistentes y la inmunosupresión también. Ese es en cuanto lo podemos clasificar como un semáforo. Son personas con factores de riesgo muy altos. Los de factores de riesgo medianos o altos también son los que viven con población de riesgo, ¿no? Personas que viven con, por ejemplo, con estas personas, pero no cumplen con esta cantidad de personas, ¿no? Y las personas que no cumplen con el factor de riesgo. Bien. Entonces, el nivel de riesgo se multiplica por el nivel de exposición y por el personal expuesto a cada uno de ellos. Acá están los 4 niveles de riesgos. Riesgo muy alto, hay que establecer una exposición de contacto con el personal, con propios terceros, contratistas. Riesgo alto, por ejemplo, un operador, un despachador, ¿no? Un riesgo muy alto, por ejemplo, puede ser un repartidor de comida, ¿no? Un riesgo alto puede ser la persona que está cocinando estos alimentos, estos platos. Un riesgo medio, un administrador del restaurante que no necesariamente cocina, pero sí tiene contacto, por ejemplo, con proveedores. Y un riesgo bajo, personas en las cuales no tienen el contacto. Pueden hacer llamadas telefónicas, contactarse de otra manera, etc. Muy bien. También para poder establecer protocolos hay que saber tener un plan de retorno de labores, saber establecer en este protocolo el distanciamiento social, la vigilancia médica y psicológica, porque hoy en día sí se está exigiendo que existan enfermeras y médicos en las empresas, medidas de higiene personal, los equipos de protección, los EPPs, contratistas proveedores, servicio de limpieza, traslado de viajes de personal y la inspección. Entonces, esto sí es una inversión para una empresa. Lo que importa acá es que ustedes sepan investigar buenos proveedores que les vendan a precios bastante económicos estos productos y estos servicios. Muy bien. Y ya para el tema de retorno laboral, por ejemplo, tenemos varios puntos, ¿no? ¿Cómo poder flexibilizar los horarios de trabajo? Hay personas que desde su casa han estado trabajando muy bien, no han tenido problemas. ¿Cómo reorganizar los turnos de trabajo? Ya se menciona que de aquí a unas semanas se van a poder ingresar al trabajo entre las 7 y las 11 de la mañana. Un grupo entrará a las 7, otro entrará a las 8, otro entrará a las 9 y así. El retorno al trabajo según la prioridad del negocio, también, como estos 27 actividades. Las tecnologías que disminuyan el contacto físico y muchos puntos más. Todos estos puntos ustedes tienen que considerarlos en sus empresas.
El distanciamiento social. Hay que saber diseñar ahora los puestos de trabajo, los espacios de las áreas comunes. Hemos visto en organizaciones pequeñas y medianas que las carpetas donde trabaja el área de contabilidad está al costado del área de logística, por ejemplo, pero al costado a 1 metro. Entonces ahí hay que establecer espacios de trabajo. Los puestos para atención al público, visitas y proveedores, estos son los que están más afectados. Identificar sobre todo la zona de alto tránsito peatonal, de alto tránsito de los trabajadores. Definitivamente vamos a tener que utilizar el transporte. El transporte es una necesidad básica para poder ofrecer alguno de nuestros servicios o productos. Entonces también hay que tener esos protocolos en cuanto al transporte. La vigilancia médica y psicológica también hoy en día. También hay que considerar la medida de higiene a través del lavado y la desinfección de las manos, evitar tocarse el rostro, que eso es algo en el cual ya han insistido mucho, y los equipos de protección personal como las mascarillas, protección facial, entrenamiento en su utilización y muchos puntos más. Bien, traslado de viajes personal, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, la inspección y la verificación continua de las mismas. Esto es algo en el cual hay que considerar definitivamente. Bueno, para lo que es la comunicación, ustedes pueden utilizar el mapa de empatía en sus empresas. El mapa de empatía es bastante buenísimo para considerar. Para todos nuestros trabajadores hay que saber identificar cuáles son sus temores y sus frustraciones. Hoy en día los trabajadores tienen miedo de asistir al trabajo, inclusive salir de casa. Ya saben que se pueden contagiar del coronavirus. ¿Cuáles son sus expectativas y sus motivaciones? ¿Les motiva a regresar al trabajo? ¿Les motiva, prefieren seguramente la familia que el trabajo? Eso va a ir variando. Entonces, la empresa tiene que elaborar un plan seguro de comunicación con sus trabajadores. Un plan que asegure no solamente el pago de los trabajadores, sino también de sus motivaciones. Entonces, el mapa de empatía les puede ayudar para saber qué piensa y siente el colaborador, qué es lo que visualiza en nuestra empresa, qué dice, qué hace con otros colaboradores, qué es lo que escucha. Bien, y para ello hay que mejorar la vida del trabajador definitivamente. Eso sí, es muy importante considerar. Muy bien, listo. Con ello estamos a punto de finalizar. Recordarles que finalizando esto vamos a hacer nuestro concurso, así que un concurso en el cual el primer lugar se va a llevar el libro de generación de modelos de negocio y el segundo y tercer lugar se va a llevar el libro en PDF y también las asesorías por parte de nosotros para poder hacer su plan de continuidad de negocios. Muy bien. El último punto ya es el modelo para la gobernanza de las crisis. Y es por ello que para poder implementar una buena gestión de crisis en una empresa es crucial y coordinar con todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, miren, en esta gestión de crisis, de respuesta ante el coronavirus, tiene que haber definitivamente un líder, una persona que reciba todas las quejas de los trabajadores, todas las sugerencias, mejoras, etcétera, lo canalice y finalmente es el que tome decisiones. Él va a liderar el esfuerzo de manera general, va a representar a la empresa. Tiene la autoridad para actuar en nombre de la organización. Va a representar a la SUNAFIL, al Ministerio de Salud, SUNAS, etc. Dirige y proporciona la supervisión y orientación diaria. Bueno, pero también tenemos que tener personas de asesoría, por ejemplo, en el ámbito legal y en el ámbito de los recursos humanos. Son personas que ya cumplen con las regulaciones necesarias, con los protocolos, con el plan de vigilancia, etc. Luego, también hay que identificar las otras áreas que nos van a ayudar con el tema de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, planificar escenarios. Por lo general hay 3 tipos de escenarios en una empresa. El escenario optimista, el escenario neutro y el escenario pesimista. Si nuestra organización ya vemos que con el coronavirus nos vemos a la baja, o sea, un escenario pesimista, tenemos que asesorarnos del área de planeamiento, el área comercial, los cuales hacen mucha proyección de sus ventas, logística, etc. Análisis ya de la situación de la crisis sanitaria, definitivamente con lo que es calidad, lo que es seguridad y salud,
y medio ambiente, el área legal, en la parte operativa con el área de operaciones, el área de producción, la logística, cadena de suministros, y la parte de comunicaciones, que habíamos conversado bastante, pues con el área de relaciones públicas, con recursos humanos, etcétera. Entonces, no se trata, en las empresas, para poder implementar la gestión de la crisis, no solamente basta que exista el líder tiene que saber delegar estas funciones a las áreas de la empresa para que les vaya y superen la crisis con éxito. Bueno, pero en sí, la crisis hemos superado por 3 grandes fases. En lo que respecta, ya por ejemplo desde marzo hasta junio, que es la fase número 1, son decisiones críticas que la empresa va a tener que tomar, difundir la comunicación para reforzar la visión de la empresa, orientación práctica y comprometer a los stakeholders. Más adelante, cuando ya se estabilice el negocio, ya por ejemplo para el año 2021, ya se va a ejecutar con flexibilidad utilizando una estrategia de comunicación y herramientas de tecnología. La comunicación va a ser muy importante y centrarse en elementos críticos para mantener el impulso de las oportunidades. Muy bien, señores. Como conclusiones y recomendaciones le dejamos lo siguiente. Fuerte liderazgo disruptivo y colaborativo de sus organizaciones. Bien, repito nuevamente. Fuerte liderazgo disruptivo y colaborativo. No solamente el gerente general toma las decisiones, puede delegar perfectamente bien a otros puestos de la empresa para superar la crisis. Pero sí tiene que haber una persona que represente a la empresa ante la crisis, que sepa visualizar lo que va a pasar de aquí a unos meses, a unos años, lo visualiza, lo interioriza, ¿no? Un poco piensa y comunica a sus trabajadores. Ese es un buen líder, un líder que sabe influenciar en sus trabajadores. Y sobre todo que dé la cara, un líder que afronte los problemas, un líder que supere crisis, etc. Porque recordemos, esta no va a ser la primera crisis. Van a haber crisis probablemente de igual impacto o mayor impacto como la crisis del coronavirus. Tener vigilancia ante las amenazas. Todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales que afectan a la empresa, hay que estar atentos y alertas. Tener una gestión integral de riesgos. Ya eso ya no es un deseo, eso ya no es voy a ver si lo tengo, esto es lo voy a tener, lo tengo que tener. La gestión integral de riesgos. Tener un plan de gestión de riesgos es importante. Tener un plan de continuidad de negocios. Planes de emergencia, o le llaman planes de contingencia, sus protocolos y sus procedimientos bien establecidos. Señores, esto ya no va a ser el deseo que toda empresa tiene que tener. Tienen que tener sus protocolos, tienen que tener sus planes de continuidad, tener una participación activa de toda la organización y finalmente el entrenamiento-aprendizaje a todos sus trabajadores. Sus recomendaciones finales le dejamos: inviertan en salud mental, en sus trabajadores, en la resiliencia, inviertan en el ambiente de trabajo, lo que es la desinfección de sus áreas, cambios rápidos del comportamiento van a ir variando, eviten el miedo de ir a trabajar o retornar al trabajo sobre estos puntos, manejar los riesgos con el cliente, que son finalmente los que nos dan los ingresos, mejorar las comunicaciones, liderazgo remoto y ausente, pero de impacto a la vez, y el distanciamiento social. Muy bien, señores, con ello hemos terminado la presentación del día de hoy, y a todas las personas que están atentas a todo lo que hemos hablado el día de hoy van a ser premiadas, porque en estos momentos vamos a hacer nuestro concurso por nuestro libro de generación de modelos de negocio. Muy bien, a todas las personas les decimos que por favor ingresen a la página de kahoot.it, en el cual yo les voy a dejar aquí. Todos ingresen a Kahoot IT. Muy bien. Entren a Kahoot IT y les va a aparecer una página como esta. Bien. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Espero que hayan estado muy atentos, porque el primer lugar se va a llevar el libro de generación de modelos de negocio. En este Kahoot IT, en este Game Pin, en esta clave, van a poner ahora mismo un código. En este código van a poner el código
Ahorita vamos a mencionarle el código que ustedes van a poner. Tienen que poner el código 8306031. Este código escríbanlo en kahoot.it en Google. Muy bien, a ver, por acá vamos a poner las dos áreas. Aquí van a ingresar las personas que se están registrando, y aquí en kahoot.it en Google, entren a Google, Kahoot IT, ingresan y ponen el código 83060301, ¿ya? Y aquí vamos a ver a todas las personas que están ingresando para la participación. Muy bien, ahí ha ingresado Yalin Valencia. Muy bien, sigan ingresando, a ver. Porque ahora vamos a premiar el conocimiento de esta presentación. Muy bien, ahí ha ingresado Susi. Muy bien, a ver, sigan ingresando. Muy bien, Yulisa. Ahí está, Judith Delgado. Muy bien, la presencia femenina se nota aquí. Oscar Marce. Aquí a este señor se le pide por favor que ponga su nombre. El que ha puesto el código, por favor poner el nombre. RMP, Yersal. Milagros. Muy bien, también pueden avisar a sus familiares, a los que están ahí con ustedes, a que participen también y tienen más opciones de ganar. Milagros. Ajá. Muy bien, Mili ha ingresado. Milagro, Mili, Yersal, Oscar Marce, Judith Delgado, Yulisa, Yalin Valencia. Muy bien, vamos a realizar el concurso. Muy bien, vamos a realizar el concurso. Por el momento tenemos a 8 personas. A ver, ingresen por favor, ingresen. Ahí está Joel. Joel, muy bien. Muy bien, le vamos a contar de qué trata. Son unas 3 a 4 preguntas sobre lo que hemos visto en la presentación. Luego de estas preguntas, ustedes van a poder... va a salir el primer, segundo y tercer lugar, y con el primer lugar me van a escribir al teléfono 99009023 al WhatsApp para que me puedan escribir y coordinar el envío del libro con esta persona. Acá les dejo el teléfono para que me puedan contactar. Y el segundo y tercer lugar también me contactan por el WhatsApp para hacer el envío del ebook, del libro, y la asesoría gratuita por 1 hora. Muy bien. Muy bien, tenemos 10. Ahí tenemos a Nadir, Yulisa, Mili, Yersal, FMP, Yuri Delgado, Oscar Marce. Muy bien, comenzamos entonces con el concurso. A ver, esténse atentos, vamos a comenzar. La gestión de la crisis. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es riesgos? Ustedes tienen aquí 20 segundos para contestar. Es una situación grave que afecta a una empresa que puede controlar. Es una situación grave y difícil la que pone en peligro el desarrollo de más tiempo. Son factores externos que afectan negativamente a una empresa. Vayan contestando, por favor. Contesten ahí, los celulares. Bueno, aquí comentarles que la respuesta es la azul. Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto. Esa es la respuesta clara. También recordarles que hay que responder en sus celulares el color de esta respuesta. Ahorita vienen preguntas de verdadero y falso. Y tiene más puntos el que responde más rápido y bien. Vamos con la segunda pregunta. Esténse atentos. Muy bien. La segunda pregunta. ¿Son los riesgos del contexto externo los que provocan más daño? ¿Verdadero o falso? A ver, vayan respondiendo, Muy bien. Esta pregunta está sencilla, definitivamente. Esta pregunta está
verdadero. Sí, efectivamente, son los riesgos del contexto externo los que nos afectan porque no sabemos controlarlos, no sabemos gestionarlos o manejarlos. Vamos a la tercera pregunta. En este caso, Nadir tiene 928 puntos, Oscar Marce 925 y Judy Delgado tiene 908 puntos. Bien, sigan participando porque también pueden superar en las otras dos preguntas que vienen al primer, segundo y tercer lugar. Muy bien, segundo, todas las empresas deben tener un plan de continuidad de negocios y un plan de respuestas ante emergencias, ¿verdadero o falso? Bueno, la respuesta es verdadero. Felicitaciones a la persona que nos ha escrito, que ha escrito correctamente. Bien. A ver, vamos a ver quién está. Se sigue manteniendo Nadir en el primer lugar, segundo Oscar Marce y tercero Judy Delgado. Vamos a la última pregunta, señores. La última pregunta es, ¿cómo es gestionar riesgos? Lo hemos visto hace un momento en la pregunta. Significa evaluar riesgos, establecer protocolos, comunicar y minimizar contagios, identificar, mitigar y eliminar riesgos, o establecer protocolos, comunicación y minimizar contagios. Recuérdense que hay 4 pasos. Hay 4 pasos. Muy bien. Muy bien, señores. Ahora vamos a ver quién se ha ubicado en el tercer lugar. En tercer lugar tenemos a Judy Delgado. Felicitaciones desde aquí. En segundo lugar tenemos a Oscar Marce. Y en el primer lugar tenemos a ver. Felicidades a los 3 primeros lugares. Bueno, también tenemos en el cuarto lugar a Luisa y en el quinto lugar a Iversa. Muy bien, señores. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recordarles que en el teléfono 9900-90-223, que está aquí en la página, en la diapositiva, me pueden contactar por el WhatsApp para hacerle la entrega de sus premios. ¿Bien? En primer lugar, vamos a enviarle el premio a su casa a través de un courier. Y en segundo y tercer lugar, también por el WhatsApp le vamos a enviar los premios. Muy bien, señores. Nosotros hemos sido Aaron Ruiz, mi empresa Aaron Ruiz, una empresa de consultoría y capacitación, una empresa en la cual nos dedicamos a apoyar a diversas organizaciones a través del plan de continuidad de negocios. Me pueden ubicar en el LinkedIn como Aaron Ruiz, en el Facebook también como Aaron Ruiz, y si entran a este link fast.cm/Aaron Ruiz, ahí están todas mis redes sociales. Nos dedicamos a la mejora de la gestión estratégica y humana. Nuestros servicios son de consultoría, capacitación y asesoría, y estamos para poder ayudar a sus negocios a crecer y a ser exitosos. Muy bien, señores. Les saluda nuevamente a Aaron Ruiz de Corporación de Desarrollo de Competencias. Muchas gracias a Lima Innova de la Municipalidad de Lima. Hasta la próxima.